Hoy es miércoles 9 de agosto del año 2023. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartadnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro Vida Plena, dictado por el espíritu Joana de Angelis al medium Divaldo Pereira Franco. Hoy nos toca el capítulo 19, pero antes hay un texto acá. No desistas de luchar por el bienestar y por el arte sublime de vivir. Quien tropieza es porque está de pie y andando. Joana de Angelis, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 19. Nunca desistir. ¿Por qué razón sufrir indebidamente sin esperanza de alterar el cuadro para mejor? ¿Por qué esa fatalidad de que todo lo que planeo resulta en fracaso? ¿Cuál es la razón de las desventuras y de los tormentos que nos devoran por dentro sin perspectiva de un cambio para mejor? Son muchos aquellos individuos cuyas existencias son una bendición larga en sucesivas manifestaciones. ¿Por qué conmigo es exactamente lo opuesto? ¿Cuál es el significado de tantos desaciertos existenciales? Son innumerables interrogaciones pesimistas que afligen a las personas que se encuentran distantes de la fe religiosa o la poseen sin estructuras de reflexión y de planificación divina. La jornada terrestre es un curso de aprendizaje y de perfeccionamiento en la escuela humana. El espíritu posee en germen las excelentes cualidades de la perfección que se manifestarán en el proceso de la conquista de los sentimientos y del conocimiento intelectual. Normalmente, el mecanismo para la depuración exige aflicción y dolores comprensibles de breve duración, mientras permanece el esfuerzo transformador. Cuando hay en el individuo el predominio de las energías materiales y de los impulsos primarios, ese inevitable trabajo de evolución es sacrificial y la ausencia de las fuerzas morales lo impulsa para que desista. No se puede ni se debe desistir de sí mismo ni del amor en sus variadas expresiones. Toda y cualquier tentativa siempre redunda en perjuicio de tiempo y armonía personal cuando no es cuidadosamente elaborada. Muy fácil es desistir de actuar en la edificación de los valores éticos y espirituales, deteniéndose en el sufrimiento que se pretende evitar. Los desafíos tienen el objetivo de promover al ser humano. Es a través de los objetivos personales firmes en dirección del futuro que se consigue alcanzar las llanuras de la paz. Quien hoy disfruta de facilidades iluminativas las adquirió en las experiencias pasadas, aplicándolas en favor del autocrecimiento y de la promoción planetaria, alcanza las metas que se proponen. Aquellos que enfrentan obstáculos y se extenúan con facilidad se sienten impulsados a desistir del mensaje educador. Es indispensable repensar en la finalidad
ideal de la reencarnación y aprovechar la divina concesión del bien querer. Cada trazo, postergando el deber que se presenta, contribuye para ampliar la carga de aflicciones que serán vivenciadas porque forman parte de las soberanas leyes. El equívoco que induce al desistimiento es un estado de presunción y de soberbia, gracias al cual el individuo desprecia los dones de la naturaleza, negándose el derecho de aprendizaje feliz. Aquello que resulta hoy favorable puede después presentar facetas de problemas que no fueron percibidos en el momento del engañoso triunfo a través de resultados perturbadores. El éxito al cual todos aspiran es un acontecimiento fortuito que corona un emprendimiento en una ocasión y da resultados adversos en otras circunstancias. Si un planteamiento no logró los resultados esperados, repítelo de diferente manera. Verifica dónde se encuentra el punto vulnerable al resultado negativo y realízalo con otros cuidados. Posiblemente ahora las circunstancias son favorables a tu disposición, que es de mayor firmeza. Nunca desistas de las experiencias del bien, aunque cuesten labores sacrificiales. Nada de lo que fue conquistado se pierde, sirviendo de base para sustentar nuevas conquistas. Siempre que te ocurre el desánimo, reacciona con la esperanza y la alegría del triunfo del porvenir. Pequeñas y repetidas dosis de amargura injustificada impulsan para la negación de la vida el suicidio. El autocidio puede manifestarse a través de un brote o vagarosamente cuando se va cediendo al pesimismo o la falta de trabajo. De ese modo, busca la terapia de ayudar a los otros y serás beneficiado por tanto cuanto compartas, repartas, ofrezcas a tu prójimo. El triunfo no se consigue a través de un golpe de suerte, del destino, sino de operaciones muy bien elaboradas desde el más allá, antes de la experiencia carnal. Ve el sol dorar la tierra tras las más terribles tempestades y destrucciones. Gracias, sin embargo, a la vida que existe fue creada y se mantiene. Conviértete en pequeña estrella donde estés. Esclarece, ayuda, transmite vida. Vives hoy y siempre vivirás, creciendo mediante el propio esfuerzo y bajo la soberana luz del sol de primera grandeza, que es Jesús. Que nadie te permita consumir por la ociosidad, por lo no hecho, el cansancio del bien. Quien se permite desistir de algo que parece fácil de ejecutarse, está destinado a otros perjuicios más graves. El individuo que se acostumbró al juego fácil de actuar y no actuar, se debilita cada vez más hasta el momento grave y terrible de la vida física, cuando comete el más hediondo crimen que es el suicidio. Aprende a enfrentar las dificultades y a transformarlas en peldaños de evolución. Observa las aves frágiles en las construcciones de los nidos, utilizando un material muchas veces sin resistencia, y sobreviven en tempestades y situaciones penosas. Cuando son despedazados, resurgen en otro lugar bajo cuidados que faltaron al que fue destruido. Dios dotó al espíritu con la inteligencia para que ella sea co-creadora de la vida y del universo. No desistas de luchar por el bienestar y por el arte sublime de vivir. Quien tropieza es porque está de pie y andando. Sal de un desastre y avanza con belleza y optimismo para la gloria del perfeccionamiento. No te permitas desalentar o acumular el desánimo cuando tus realizaciones den resultados negativos. La naturaleza nunca nos deja de enseñar, toda vez que es vencida por algún fenómeno infausto. Se rehace lentamente y vibra en gloria en la faz de la tierra. A medida que logres diluir los impulsos de la ira, gozarás de salud bajo todos los aspectos y avanzarás en la conquista de valores inestimables del espíritu. Joana de Ángeles Divaldo Pereira Franco. Capítulo 20. La ira. Evita a cualquier precio la victoria de la ira sobre tu serenidad. La ira es hija espuria del orgullo, que se siente
herido cada vez que las circunstancias se presentan en desacuerdo con cualquier hecho. Desde el mitológico fratricidio de Caín contra Abel, victimizado por la llama de la ira, considerando la injusticia de Dios para con él, ella permanece como llamarada a arder indefinidamente en la sociedad. Furtiva y disfrazada, se encuentra en lo recóndito de la criatura humana, aguardando la chispa que la combustione, y sus consecuencias son imprevisibles. Podemos identificarla en muchas situaciones conductuales, abriendo la puerta para los desastres morales que asolan a la humanidad. Es una reacción emocional inesperada, imprevisible y cruel. Los lexicógrafos afirman que es una reacción natural ante una injusticia. Sin embargo, depende mucho de cómo se considere lo que es tenido como injusticia debido a los intereses en juego. Muchos incidentes se acumulan en los recónditos de los seres humanos hasta que de repente alguna insignificancia explota en actitud agresiva, siempre infeliz, no siendo reprimida desde sus primeras manifestaciones, cuando los diálogos acalorados los transforman en altercados y de inmediato explota con una fuerza incontrolada, tornándose responsable por acciones incompatibles con la dignidad humana. No la justifiques cuando fueres víctima de su acción nefasta. Nada hay que sirva de disculpa por el surgimiento enfermizo de esa serpiente venenosa e implacable. Utilízate de la disciplina moral para contenerla y después diluirla. Males sin fin resultan de esa hidra de Lerna, que siempre se renueva y termina para envenenar a su portador. La faz de la persona inestable, portadora de ira, con facilidad se deteriora y lentamente exterioriza los tóxicos que la vitalizan. Sé severo en tus autoanálisis con relación a ese mórbido sentimiento que te asalta. Las personas denominadas de mal genio, como son identificados los iracundos, son insatisfechas, desconfiadas y autodesarmadas. Mediante sus conflictos emocionales, no consiguiendo dominarse, precisan ser temidas porque no consiguen ser amadas. Sea cual fuere la situación en la que te encuentres, respecta al otro, no viviendo armado contra todos. Desconoces los padecimientos de aquel que ves de momento como tu enemigo debido a alguna actitud que te alcance desagradablemente. Es probable que no hubo intención, y si lo hizo con objetivo perverso, no desciendas a su nivel de primitivismo espiritual. Es mucho más fácil encontrar personas en estado de desespero, dominadas por los instintos primarios, que ciudadanos educados formando grupos sociales edificantes. La ira es más común en el individuo que no tuvo oportunidad de dominar las ambiciones enfermizas de su proceso de crecimiento moral. Constituye un desafío porque no faltan situaciones que le estimulen el surgimiento o le mantengan en actividad frecuente. La ira se manifiesta de mil formas, inclusive contra aquel que la padece. Personas, a veces, intentando realizar tareas dignificantes porque los resultados no son los aguardados en aquel momento, golpean paredes y todo lo que encuentran delante. Se autoagreden, se hieren, revientan objetos e instrumentos que estaban utilizando. Rompen papeles de anotaciones, queman o rasgan libros y cuadernos, blasfeman en una furia incontrolable. Esa rebeldía del orgullo desgasta el sistema nervioso, produce irregularidades cardíacas y atrae espíritus infelices que se complacen en atormentarlas. En el capítulo de las obsesiones, la ira desempeña un papel fundamental, debido a la velocidad con que irrumpe sin dar lugar a la reflexión, a la paciencia, a la razón. Es semejante a un relámpago. Sencilla al principio, esa desarmonía emocional tiende a complicarse, dilacerando los sentimientos saludables y conduce a sus víctimas a situaciones deplorables. A medida que logres diluir los impulsos de la ira, gozarás de salud bajo todos los aspectos y avanzarás en la conquista de valores inestimables del espíritu. Jamás te arrepentirás por haber dominado el impulso de la ira. Cuando seas visitado por su impetuosidad, constatarás que, eludiendo el gatillo del desespero, recupera la serenidad
y consigues conquistar y vencer el desafío o quien lo generó, dificultándote el comportamiento. Muchas amistades bien construidas surgieron en momentos difíciles de la relación tras superando el problema inicial. Por el contrario, toda vez que hubo aceptación del impulso perverso, fueron generadas situaciones que se arrastran innecesariamente por mucho tiempo y algunas veces son transferidas para una futura existencia. La disciplina de la ira puede comenzar con el entrenamiento del silencio ante las ofensas, ejercicio de la compasión con relación al prójimo, y asimismo en la práctica del bien y de la caridad. Por fin, comprende que la vida siempre responde conforme está programada y que puedes convertirla en un rosario de bendiciones o en un calvario interminable. Lo que no consiguieres de inmediato, aguarda, practica, y cuando te afligieres, no retribuyas con aguijón semejante. En las fúlgidas páginas del Evangelio, la figura de Juana de Cusa resalta cuando en el poste del sacrificio para ser quemada viva, el verdugo, tras afligir al máximo, incluso amenazando en incendiar al hijo igualmente preso en otro poste, pregunta iracundo: «¿Tú, carpintero, solamente te enseñó a morir sin reclamar?» Y ella respondió serena: «No solamente a esto, sino también a amaros y a perdonaros». Cuando comiences a vencer la ira, verás que la existencia se volverá leve, fardo con suaves testimonios. Volverse iracundo, nunca. El conocimiento de la realidad del ser espiritual es de relevante significado, porque evita el padecimiento en torno de la ignorancia de las divinas leyes. Joana de Ángeles, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 21. Atención. Habla sobre tus sufrimientos con exaltación en algunos periodos existenciales o silencias con resentimientos cual si fueses la excepción en el mundo de placeres en el cual todos se banquetean. Enlistas desafíos que te sorprenden cual si fueses un condenado en una población festiva. Demuestras en otros días la faz dominada por desencantos o amargas experiencias, considerando los sucesos siempre infelices, y te abarrotas con el pesimismo y las cuestiones negativas que se multiplican a cada paso. Presta atención. A tu conducta mental y social no te permitas avanzar descuidadamente sin un programa sensato y organizado a atender. Examina cuántas bendiciones disfrutas gracias a la misericordia divina, desde el aire que respiras hasta la estructura en el agrupamiento de la sociedad que te permite proseguir en la existencia bajo las dádivas de la naturaleza. Si pones cuidado en examinar los hechos positivos que te suceden cada día, verificarás que son más numerosos que aquellos perturbadores que se fijan en la memoria. Sin duda, estos son días especiales, algo diferentes de otros que viviste y que vivirás. Se trata de un periodo de revolución espiritual que afecta al planeta, aunque bajo la distracción de sus habitantes, algunos de los cuales se encuentran aprisionados en las pasiones salvajes de la evolución y se perturban atropellando los acontecimientos que exigen reflexión, mientras solamente piensan en disfrutar de las circunstancias materiales. El placer, aunque alucinante y destructivo, es la meta próxima de esos insensatos que forman la gran masa humana. Los ideales de ennoblecimiento son vistos como atraso emocional y presidio cultural, prefiriendo el comportamiento animalesco portador de la extinción de la energía vital. Parecen sonámbulos, transitan embriagados por el ocio, desfigurados y cuales espectros aleccionan alegría y gozo, manipulados por otros peores y más perversos que programan la consumación de los seres. Creyéndose con el poder divino de disminuir la población, intentan exterminar a los más jóvenes e inexpertos con los recursos químicos que alucinan la mente y destruyen el cuerpo fragilizado. Vale la pena, sin embargo, considerar que son experiencias para todas las criaturas, cada una propia para su desarrollo espiritual en el caleidoscopio del tiempo y del espacio en el proceso de la evolución. Raramente agradeces los buenos momentos de la jornada, a la vez que siempre maldices aquellos de aprendizaje y conquistas por los procesos desagradables del sufrimiento.
Ningún camino es tan perfecto que no exija cuidados por parte del viandante. Son esas curvas, ascensiones y laderas impuestas por la naturaleza que permiten alcanzar las metas que cada cual aguarda. Si solamente facilidades fuesen encontradas en el derrotero terrestre, la reencarnación sería destituida de finalidad. Metodología de crecimiento espiritual, las circunstancias aflictivas proporcionan lecciones hermosas de paz y de progreso. Nadie existe en el mundo que no sea fruto del esfuerzo de la tenacidad del dolor. Medita en la vida de las aves y de otros seres que se desarrollan en el huevo. Transfórmate y rompe los impedimentos para alcanzar tu fatalidad. Acompaña la transformación de la larva inmunda en delicada mariposa, así como la lucha para libertarse del capullo que ahora intenta retenerle el vuelo. Toda ascensión es algo doloroso. Renaciste para la gloria de la inmortalidad presente en todo. Jamás consideres absurdo el fardo de tus pruebas. Por más experiencias que tengas, ignora lo que pasa con tu prójimo. Nadie existe en la tierra sin que conduzcas las heridas ocultas en el alma. Ni todas las risas representan alegría y felicidad. Hay técnica para sonreír en el dolor, en espectáculos fascinantes por almas atormentadas en continuas aflicciones que intentan esconder. Cada existencia es especial. En consecuencia, no cultives la idea de que eres mejor que el otro, ni la queja de que no eres amado por Dios, ni de que no te concede todo cuanto te gustaría poseer. Mantén la atención y verás que a muchas personas les gustaría tal vez ser como tú, por lo que posees o por lo que te sobra, para disfrutar de las concesiones que te llegan, iguales a ti, que todo deseas aunque no te haga falta. Entonces evita la frustración y el malestar. Así, cambia del paisaje mental y de foco existencial, indispensable renovarse con frecuencia, echando sal a tus gustos e ideales y a repetir experiencias que fueron antes malogradas. Mantenerse con optimismo, aprovechando el beneficio que debes fruir con la tentativa anterior. Pon valor en todo cuanto dispones y mantén la aspiración de crecer para Dios, siendo coadyuvante de Él con relación a la vida terrestre. Eres feliz, pues ya tienes informaciones básicas sobre el destino, los hechos y la vida tras la muerte. El conocimiento de la realidad del ser espiritual es de relevante significado porque evita el padecimiento en torno de la ignorancia de las divinas leyes. Con esa convicción vivirás más saludablemente y guardarás el futuro con alegría porque a nada temerás. Exulta y conviértete en divulgador de la alegría de vivir y de fruir las bendiciones que de eso derivan. Compadécete y sé hermano de los que sufren, cantan y viven el amor, disfrutando la gracia de la salud mental, de la emoción equilibrada del cuerpo sin problemas. No obstante, si fueras diferente señalado por los sufrimientos y desarmonías, agradece a Dios la dádiva de la reencarnación, espera y confía. El tiempo del que no huirás te enseñará la gloria de la alegría plena. Presta atención, por tanto, en los sucesos de tu actual existencia planetaria. Después sonreirás. Siempre estaré contigo y jamás te dejaré a solas. Porfía en el bien y aguarda la bendición de la oportunidad. Yo vencí al mundo. Todo pasa. Jesús. Atención. La existencia física solamente tiene sentido cuando tiene como blanco construir armonía para todos. Tu prójimo eres tú en otra dimensión emocional o circunstancial. Joana de Ángeles Divaldo Pereira Franco. Capítulo 22. Sé leal. A todos los estudiosos de las escrituras evangélicas sorprende la acción de la caridad al ser realizada a favor de un judío tradicional por un samaritano desconocido en la parábola narrada por Jesús. Enemigos teológicos y políticos desde hace mucho se detestaban y ya no se daban cuenta de los motivos por los cuales los hijos de Samaria, la antigua Sebaste,
llegaron al punto de ser perseguidos. Eran considerados impuros por razón del origen bélico en el pasado. Cuando hubo la invasión de Palestina por los asirios, que en sus tierras asentaron sus ejércitos, esclavizando parte de su pueblo, matando a ancianos y niños, contaminando la honra de las mujeres. Jesús, cuya tarea siempre fue de unión, respondió al fariseo hipócrita, usando la figura de un samaritano exactamente para chocarlo al explicarle quién era su prójimo, convirtiendo la narrativa en portadora de una belleza ética y humana incomparable. Es muy fácil amar a aquellos que se corresponden, que se encuentran aplaudidos y envidiados, que se complacen en recibir homenajes y adulación. No obstante, cuando el dolor se instala en otro o éste pertenece a la clase de los excluidos, hay una reacción automática en contra, una repelencia que los apartan unos de otros. Náusea, escarnio, rechazo ocurren como fenómeno de precaución. Es un desafío amar al prójimo en su dolor, en su infortunio. Se busca frecuentemente aumentar la antipatía que sienten por el otro, lanzándoles petardos mentales de rabia. Usan la censura para justificar su animosidad, detestan y se mantienen a distancia, procurando medios de denunciarlos, de crearles embarazos. Aquel samaritano que socorrió al judío asaltado en el camino que descendía de Jerusalén a Jericó conocía la Torá y la respetaba, como a los otros textos en su santuario en el monte Gerizim, desde que les era prohibido visitar el templo en Jerusalén. En el libro respetable había la recomendación cuidadosa que se refería al auxilio al prójimo, a aquel que fuese infeliz, que experimentase privaciones así, socorriendo a los necesitados. No había exclusivismo, sino generalidad, porque todos eran considerados hijos de Dios. Al tener la oportunidad de hacerlo, no se le ocurrió si el caído y robado era judío o de su raza, sino alguien necesitado y al abandono en tierra extraña y que podía morir en la situación en que se encontraba. No tuvo duda al verlo caído y sangrando, corrió en su auxilio. Era leal a su creencia, actuaba fiel a su comportamiento, se le hizo su prójimo, lo ayudó. Nunca titubees ante la emergencia de ayudar. No discutas el socorro a ofrecer, ya que elaborar planos para ayudar o no hace que la caridad se desvanezca y pierda la ocasión. Sé leal a la verdad en todas las circunstancias, estando siempre atento al deber de ayudar a tu prójimo. La cuestión de la edad, de la lealtad, está directamente ligada al carácter de cada individuo en lo que concierne a la observación de los valores éticos. No se trata de estar apenas al lado en los momentos difíciles, sino de permanecer ideológicamente y por el comportamiento como un puerto de seguridad que las circunstancias aciagas no consiguen vencer. Cuando percibieres que tu prójimo es alguien necesitado como tú, cuando te des cuenta de que la paz de otro es luz en tu camino, cuando entiendas que no eres tan autosuficiente cuanto piensas, sustituirás el pronombre yo por el nosotros y extenderás tu ser en la dirección misma de aquel que resiste a tu auxilio. La existencia física solamente tiene sentido cuando tiene como blanco construir armonía para todos. Tu prójimo eres tú en otra dimensión emocional o circunstancial. En el túmulo, sin embargo, que asola a las multitudes, la lealtad entra mutilada, presa de intereses de poder y de tener. Hay una lealtad sutil que prácticamente no se percibe, excepto en los apasionados y fanáticos religiosos. Es, sin embargo, patológica, no sirviendo para unión social porque desgasta las relaciones. Dices que esa actitud agrede a tu creencia religiosa. No obstante, debes cultivar una coherencia entre aquello que crees y la manera como te comportas. Ningún divorcio debe existir entre la creencia y la acción. La doctrina de Jesús trabaja en favor de la lealtad a la fe, en forma de comportamiento moral con relación a lo que se cree y cómo se actúa. Es destituida
de sentimientos de posesión, de dominio sobre el otro, sino desvíos de los celos cuya morbidez alcanza estados de alucinación. Es suave y tierna, envolvente y comunicativa, enriqueciendo al ser ideal que se ama en dulce armonía, que dispensa expresiones adulatorias y sabe traducir apoyo o reprimenda que corrige. No es connivente con el error, ni se permite la pérdida de la confianza incluso en los momentos más difíciles. Se trata de la lealtad que silencia cuando debe y emite opiniones de ayuda cuando es convidada a expresarse. El árbol produce conforme su naturaleza, su constitución, por tanto es conocido por sus frutos. Así debe ser la existencia del espírita cristiano, leal a su doctrina filosófica, que se encuentra incita en la codificación kardeciana, fijando en el íntimo los postulados del Cristo. En tu creencia inmortalista triunfarás leal a la verdad y a ti mismo. ¿Cómo pudo Jerusalén transformarse en el infierno de crueldad, de odio y de aberraciones tras el domingo, cuando recibió a Jesús con ramos y cantos al entrar por sus puertas con los suyos? ¿Cómo fue posible que nadie se irguiera a su favor, considerándose el número inmenso de beneficiarios de sus actos públicos? Él jamás ocultó su misión y la declaró innúmeras veces delante de todos los que se le acercaron. ¿Cómo fue posible admitir la elección de Barrabás, el bandido asesino, en su lugar, exigiéndole la crucifixión? En aquella noche terrible, entre expectativas y sufrimientos inenarrables, a la luz de las antorchas y atropello de soldados inclementes, cuando él preguntó, aunque ya lo supiese, ¿a quién procuráis? A Jesús de Nazaret, respondieron furiosos. Sin ninguna corrección o disfraz, todos oyeron la respuesta clara y firme: soy yo. La oración es poderoso combustible para la manutención y seguridad de la fe razonada, por cuanto faculta la adquisición de energía que fluye de la divinidad y reabastece los sentimientos. Joana de Ángeles Divaldo Pereira Franco. Capítulo 23. Cree, soy yo. Los cimientos de la fe están fijados en la razón, pero son sustentados por la emoción. El conocimiento esclarece y facilita el entendimiento lógico, no obstante la fe en él lo aureola de armonía propiciadora de paz. La búsqueda y conquista de la fe, segura que no se perturba con la duda, exige un programa bien estructurado que debe ser mantenido con cuidado y sin permitir equívocos. La fe natural es una disposición normal para aceptar el hecho sin examen detallado, sin dudas frecuentes. No obstante, la fe racional es una disposición elaborada mediante los hechos que le permiten la existencia. Establecida la fe razonada, aquella que resiste a las teorías que se oponen, necesita de frecuentes cuidados a fin de permanecer inmejorable y de reflexiones constantes en torno de su contenido, con análisis siempre actual de experiencias que presentan otras interpretaciones. El avance de la ciencia en varias áreas ofrece con frecuencia explicaciones lógicas y demostraciones que colisionan con las creencias que normativizaban los comportamientos humanos. Deben ser debatidas fraternalmente, de modo que puedan confirmar los credos existentes, o habrán nuevas perspectivas para la aceptación. Existen centenares de creencias religiosas que se imponen a la sociedad con terribles castraciones morales y emocionales, como fundamentales para su vivencia. Tales creencias son víctimas del miedo, aceptadas bajo imposiciones dolorosas y amenazadoras. Sus creyentes se dejan llevar por una fe temerosa, destituida de resistencias morales y de valores espirituales, que no les permite discrepar de los más grandes absurdos. Se trata de la tradicional fe ciega que parte de la sociedad todavía acepta, violentando la razón y la presencia de los hechos
que revelan diferentes significados. Incluso en el área académica, periódicamente, conceptos y directrices que bien definían hechos son abandonados ante nuevos resultados de las experiencias y descubrimientos valiosos de desconocidos mecanismos que los explican. La oración es poderoso combustible para la manutención y seguridad de la fe razonada, por cuanto faculta la adquisición de energía que fluye de la divinidad y reabastece los sentimientos. Ante los magníficos fenómenos de la mediunidad, su análisis propicia detalles y facetas no percibidas a primera vista, que reafirman la creencia o abren nuevos caminos para la comprensión de la existencia física y de la vida en sus exuberantes manifestaciones. La fe religiosa siempre está sujeta a revitalizaciones, confirmaciones, programas renovadores para las conquistas de las doctrinas parafísicas y más cuidadosa identificación del cerebro y de sus complejas finalidades. Cada día, las neurociencias demuestran los extraordinarios poderes del encéfalo y confirman las explicaciones de los inmortales. Se culmina el estudio de esa ciencia nueva con las posibilidades de las neuronas en sus comunicaciones químicas y biológicas. Más se enriquece y adquiere fuerza la fe confirmada por los hechos. Por esa razón, el codificador Allan Kardec afirmó: fe legítima solamente es la que puede mirar a la razón, los hechos, cara a cara, en todas las épocas de la humanidad. La realidad cambia de denominación a través de los tiempos, pero siempre definiendo lo que es legítimo. Cree en Dios, sin disfraces o sin ninguna duda. Más de una vez Jesús fue enfático con relación a las dudas habituales. Cree, soy yo. Se esperaba al Mesías, se deseaba que viniese y dudaban cuando Él se reveló. Mal hábito ese de creer a través de otro y no realizar su propia conquista analizando aquello en que se declara creer. Sin cimiento moral, la construcción en bases inseguras fácilmente se descontrola, se desmorona. Aprende a examinar tus convicciones religiosas a fin de que tus acciones sean firmes y bien definidas. La fe real no está sujeta a las variaciones de tiempo, lugar y modismos. Se encuentra estructurada en la roca de las convicciones, no se amollenta, no se entibia, cuando en confrontación con las cuestiones sofistas o no de los periodos culturales de la sociedad. Los enfrenta con naturalidad y, si es necesario, adapta las nuevas informaciones o adhiere sus propuestas sumando valores. No se hace necesario negarse, sino comparar las nuevas informaciones con las bases en que se firma. En un momento de desafíos y luchas en el proceso de la evolución, el individuo tiene el deber de ser firme en sus decisiones aplicando la energía de sus convicciones que son la base de su existir. Ruge la tempestad y la fe permanece en la certeza de la armonía que se vendrá, aunque todo demuestre lo contrario. Dramas y atentados desestructuran tus planos. Levanta las rodillas descoyuntadas y avanza. La fe no es conquista solamente para las horas gratas y felices, sino para los momentos de dificultades y crecimiento. Un individuo portador de fe en el futuro construye el mañana feliz, en cuanto el dubitativo deshace las alegrías del presente. El acto de creer es una forma de convivir. Nadie puede vivir de manera productiva si no posee una fe en la grandeza de la vida, en las manifestaciones de la naturaleza, en la grandeza del universo, y no se deslumbra con la vida en sí misma. Genial por las manifestaciones de las que se reviste. Vivir inconsciente de la realidad es una forma inconsciente de la fe. Vivir, por tanto, es una experiencia de fe. Quien lo viese vencido en la cruz, dilacerado y sin fuerzas, no creería que aquel holocausto fuera necesario para que resucitase después, aureolado de belleza y de paz. Cuida de reflexionar en torno de tu jornada material, realizando un análisis de los acontecimientos vivenciados, advirtiendo de manera subliminal
sobre las ocurrencias que vendrán en el futuro. Joana de Ángeles, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 24. Quería hacer un comentario sobre lo Permíteme. que